Bienvenidos al curso básico de cooperativismo con ocasión de la creación de la cooperativa de los pensionados. Primera parte. Eh, Iniciamos con el marco legal del cooperativismo en Colombia. Entonces tenemos primero que todo la constitución política, después hay dos leyes que son importantes, la 79 del 88 y la 454 de 1998. Hay unos decretos y hay unas resoluciones que reglamentan lo que es la parte normativa. En cuanto a la constitución política, inicialmente encontramos el artículo 38, que expresa que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Más adelante el artículo 58 expresa: el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Y más adelante, en el artículo 333, la Constitución Política, recordemos la reforma de 1991, expresa en este artículo 333: la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. Aquí vale la pena hacer aclaración pues, eh, decir lo siguiente, y es que esto de que la empresa es una función social que implica obligaciones es aceptado por muchos países, por muchos estados, yo diría que todos, porque realmente el tema es que se requiere para el crecimiento económico, para el bienestar de la gente, la empresa, pero la empresa exige por parte de los empresarios, exige que cumplan con unas obligaciones para que realmente el crecimiento sea equitativo. Principios de la economía solidaria. Entonces vamos a hablar primero que todo algunos artículos de la ley 454 de 1998, que es el marco teórico que cubre lo que es la economía solidaria en el país. Este artículo cuarto dice que primero que todo el ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. Y ese es precisamente hablando de lo que es la historia del cooperativismo, encontramos que a mediados del siglo XIX precisamente se crea el cooperativismo para que no se le olvide a los empresarios que existe más allá de los medios de producción, de las máquinas, de los medios de transporte, etcétera. Lo fundamental en cualquier actividad económica es el ser humano. Segundo, espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. Esos es los principios que rigen básicamente el accionar de la economía solidaria. El mismo nombre lo indica. Economía solidaria, solidaridad, solidaridad, cooperación, cooperación entre los asociados de una organización de la economía solidaria, participación y ayuda mutua. Es decir, todos cooperamos en forma solidaria, todos participamos para que se lleve a cabo un fin común, que es el fin que se establece en la economía solidaria y en el caso nuestro específicamente en nuestra cooperativa de los pensionados. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Administración democrática, porque pues todos podemos participar en la elección de la administración, del órgano de control y vigilancia que es la Junta de Vigilancia. Autogestionaria, porque todos participamos en la administración o en el quehacer de la cooperativa. Y emprendedora, porque pues una cooperativa tiene un fin económico que implica emprendimiento, que implica crecimiento de la economía. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que dado el carácter universal que tiene el cooperativismo y dado el perfil que se le dé a una cooperativa, los que quieran afiliarse a esa cooperativa lo pueden hacer voluntariamente, nadie puede coartar el derecho al ingreso a una cooperativa y se hace en forma responsable y abierta.
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Todos somos dueños de lo que tenga la cooperativa, los medios de producción, de las máquinas, de los computadores, etc. Participación económica de los asociados en justicia y equidad. Entonces, todos somos participantes y se debe tratar a las personas en forma equitativa. Todos son iguales, todos somos iguales y con justicia social. Ese es el fin máximo del cooperativismo. Eso fue lo que hizo a mediados del siglo XIX que se creara el cooperativismo por Alan Rochdale, Inglaterra, con los famosos pioneros de Rochdale. Formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Esta es una característica que vamos a tratar de fortalecer en la cooperativa de los pensionados, que sea información precisa para todos los asociados, para que evitemos cualquier posibilidad de corrupción, de contratos amañados, de cosas que no corresponden a lo que es el manejo honesto de nuestra cooperativa. Y por último, autonomía, autodeterminación y autogobierno. Entonces, la ley cooperativa establece que cada cooperativa al interior tiene autogobierno, es decir, no requiere que haya una entidad estatal que dirija el accionar de la cooperativa, sino que al interior de la cooperativa los asociados creen el consejo de administración y la junta de vigilancia y los diferentes comités que se requieran para la normal actividad de la cooperativa. Servicio a la comunidad es el otro principio, integración con otras formas, otras organizaciones del mismo sector y promoción de la cultura ecológica. Siempre hoy día se habla de que toda actividad económica debe tener en cuenta el tema medioambiental, el tema ecológico, porque es prioritario que el mundo actúe en crecimiento, pero en respeto al medio ambiente para lograr lo que se llama el desarrollo sostenible. Fines principales de la economía solidaria: promover el desarrollo integral del ser humano, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa, es decir, todos los asociados deben participar en un proceso de elección de las personas que van a estar encargadas de dirigir y de controlar los destinos de la cooperativa. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Esto se hace fundamentalmente, como lo veremos más adelante, a través de lo que se llama la Asamblea General de Asociados. Y quinto, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. Miremos, desagreguemos un poco. Entonces, acceso a la formación, fundamental en las cooperativas, el tema de la capacitación de los asociados, el trabajo, que es preferiblemente el trabajo en las cooperativas lo deben hacer los asociados. La propiedad de todos es una propiedad asociativa, comunitaria, información perfecta, a tiempo, gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna, es decir, independientemente de que alguien tenga aportes de 100 millones y el otro tenga aportes de 10.000 pesos, tienen los mismos derechos, desde que pertenezcan a la misma cooperativa. Características de las organizaciones de la economía solidaria. Artículo 6, Ley 454. Las organizaciones, las empresas solidarias son personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en los cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores. Aquí vale la pena aclarar que aportamos un dinero y gestores, todos contribuimos, todos trabajamos, todos hacemos que la cooperativa
sea exitosa y cumpla la función. En el caso nuestro, la función es crear un aporte y a través de esos muchos, ojalá mucha cantidad de dinero que se va a recoger, prestarle a las personas que requieren a muy bajas tasas de interés. Ese es el propósito de nuestra cooperativa. Creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y el desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general. Nuestro objetivo, entonces, en nuestra cooperativa es ahorrar. Producimos ahorro, lo entregamos a la cooperativa y la cooperativa lo distribuye a través de préstamos para las personas que requieran. Características de las cooperativas. Organizada como empresa, la cooperativa es organizada como empresa que contemple en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica, en este caso el ahorro y el crédito, o el aporte y el crédito, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. Tener un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en la ley. Ese vínculo asociativo precisamente es el pertenecer a la cooperativa. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movidos únicamente por la solidaridad del servicio social o comunitario. Enumeración de las características. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles debidamente pagados durante su existencia. En el caso nuestro, la cooperativa de los pensionados se va a distinguir porque cada socio fundador va a aportar 50.000 pesos y si somos 30, entonces vamos a tener 1.500.000 pesos de monto mínimo de aportes que no se pueden reducir durante la larga vida que va a tener nuestra cooperativa. Integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano. Es decir, al interior vamos a integrarnos, es una integración a nivel social, a nivel de muchas personas, nos vamos a integrar económicamente, vamos a aportar para que de esos dineros se le pueda prestar a las personas que requieren, a los pensionados que requieren, pero no obstante, se pueden hacer convenios con otras entidades para obtener servicios que requieran los pensionados asociados, que no son el ahorro ni que es el crédito. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sea voluntario, es decir, así como es voluntario que la persona se quiera afiliar a la cooperativa de los pensionados, también es voluntario que se pueda desafiliar. La única limitante para el retiro es que tiene que estar al día en sus obligaciones para poderse retirar. Es decir, si un asociado, si un pensionado tiene un préstamo, tiene aportes por 1.000.000 de pesos, tiene préstamos por 2 millones de pesos y decide su retiro, debe primero que todo pagar el valor del crédito, los 2 millones. Lógicamente aquí le descontaríamos el 1.000.000 de pesos que tiene de aportes. Que el número de asociados sea variable y limitado. Vamos a empezar 30, 35 asociados, pero la cantidad esperamos que crezca muchísimo, que ojalá sean de aquí a un tiempo 100.000 asociados. La palabra apropiada cuando hablamos de cooperativas es asociado, no vinculado, ni afiliado, ni cliente, sino asociado. Nos asociamos para crear la cooperativa, que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática, ya se había explicado, que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa, es decir, y en eso sí que nos vamos a distinguir nosotros. Primero que todo, la educación cooperativa, la educación en cuanto a derechos, deberes, en cuanto a la parte financiera, cómo manejar los préstamos, cómo manejar el tema de los recursos, de las finanzas personales, de las finanzas de la familia. En eso la cooperativa tiene que ser de avanzada, es una cooperativa
que se va a distinguir de los demás porque va a ser permanentemente el tema de la capacitación, ya sea virtual o ya sea presencial. Principios económicos que rigen el cooperativismo: irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que si se obtienen unas reservas, unos excedentes, unas ganancias al final del año, esas reservas no se pueden repartir. Se tiene que, como lo vamos a ver en la tercera parte de nuestra capacitación, se tienen que entregar esos recursos a unos fondos, a unas reservas, pero en ningún momento es como la cooperativa o la forma de empresa cooperativa implica, como ocurre en muchas empresas, que las ganancias se le distribuyen a los afiliados. Y la idea nuestra es que precisamente haya menos ganancias en la medida en que cobremos unas tasas de interés muy bajas. Por lo tanto, deben haber unos excedentes muy pequeños. No nos interesa el lucro, sino nos interesa es prestar el servicio a los pensionados, préstamos a bajas tasas de interés. Destinación de sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, el crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es contradicción con el punto anterior, sino que se dice que se va a distribuir los excedentes de acuerdo con el uso que se le da a los servicios que presta la cooperativa, sin perjuicio de amortizar y sin perjuicio de conservar los aportes en su valor real. ¿Qué quiere decir esto de amortización de aportes? Resulta que una cooperativa recibe aportes y llega un momento en que va a tener suficientes excedentes como para decir: mire, señor Pedro, señorita María, le vamos a devolver los aportes que usted ha hecho, se lo vamos a entregar en efectivo, pero usted va a seguir teniendo el mismo valor de aportes. En eso consiste la amortización de aportes. Y conservarlos en su valor real quiere decir que hay un fondo que, como todos los años el dinero va perdiendo poder adquisitivo, ese fondo tiene como fin de que precisamente no se pierda ese valor adquisitivo. Es decir, vamos a tomar, cuando haya suficientes excedentes, que los llevemos al fondo de revalorización de aportes, así se llama ese fondo. La idea es que tomemos y que todos los aportes a diciembre 31 del año anterior se actualicen de acuerdo con la pérdida del poder adquisitivo, es decir, se le aplique lo que se llama la tasa equivalente a la inflación. Es mantener el poder adquisitivo de los aportes de tal forma que si se aportó 100 pesos en el año 1 y al final de ese año se tiene ese valor de 100 pesos, pero la inflación fue del 10%, al otro año le aparezcan en los aportes no 100 pesos, sino 110 pesos. Tipos de organizaciones de la economía solidaria: cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, empresas comunitarias, empresas de servicio en la forma de administraciones públicas cooperativas, empresas asociativas de trabajo. Aquí simplemente, después lo vamos a mirar mucho más ampliamente, qué es una cooperativa y qué es un fondo de empleados. La cooperativa tiene la posibilidad de abarcar un mucho más amplio grupo social. Los fondos de empleados se refieren a una forma asociativa, pero que tiene limitado a que a ese fondo solamente pertenezcan los empleados de esa entidad o de entidades similares. Las cooperativas pueden ser abiertas, las cooperativas, como en el caso nuestro, puede ser para todos los pensionados independientemente de la empresa donde hayan trabajado. Ese es el objetivo nuestro. Organismos de segundo grado y tercer grado que agrupan cooperativas, es decir, la norma legal en Colombia permite que hayan federaciones de cooperativas y que hayan confederaciones de cooperativas. Y las instituciones auxiliares de la economía solidaria.
Una de ellas es precisamente la empresa que nos está permitiendo la capacitación, la Fundación Empresol. Es una institución auxiliar de la economía solidaria porque a través de esa entidad, a través de Empresol, se posibilita la capacitación de los asociados de la cooperativa. Autocontrol de la economía solidaria. Artículo séptimo, Ley 454 del 98. Control social interno y técnico de sus miembros de acuerdo con la ley y los estatutos. La norma, y esto es muy importante, expresa lo siguiente: la norma, la ley 454, para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados durante el proceso de elección de sus dignatarios procurarán establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las actitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Es decir, lo que está diciendo esta norma es que para efectos de saber elegir bien el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, debemos tener todos estos criterios de honorabilidad de las personas que se presentan para eso, de capacidad, de afán, de ganas de trabajar en bien de la cooperativa. Esto es muy importante, que no lleguen a los miembros del Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, personas deshonestas que simplemente vayan a buscar un bien económico individualista. Prohibiciones en las formas asociativas, en la economía solidaria. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. Y establecer con sociedades o personas mercantiles convenios, combinaciones o acuerdos que hagan participar a estas directamente o indirectamente en los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Una cooperativa puede hacer convenios para que, aparte del fin principal que tiene la cooperativa, los asociados se beneficien, digamos, convenios. En el caso nuestro podríamos hablar de turismo, de salud, de planes, de programas lúdicos, etcétera. Convenios para que las personas tengan descuentos en la compra de bienes y servicios, etcétera. Pero en ningún momento esos convenios o esa ganancia que obtenga, ese excedente que obtenga la cooperativa, es para entregárselo a la otra empresa, sino es para aumentar los excedentes de la cooperativa. Prohibiciones, seguimos con las prohibiciones: conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. Conceder a sus administradores en desarrollo de las funciones propias de sus cargos porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos, es decir, todo debe hacerse de acuerdo con los estatutos. Y se prohíbe transformarse en sociedad mercantil, es decir, de aquí a unos años no podemos aparecer diciendo que como ya la cooperativa es muy grande, que entonces nos convirtamos en otro tipo de entidad. La cooperativa no se puede convertir en ningún otro tipo de sociedad. Las cooperativas, como lo vamos a ver más adelante, se pueden incorporar a otra cooperativa, se pueden fusionar con otra cooperativa, pero no se pueden convertir en sociedades mercantiles. Es decir, nosotros no podemos convertirnos en empresas de sociedades por acciones simplificadas, ni en compañías limitadas, ni en comandita por acciones. No. Ese tipo de sociedad mercantil no puede ser el objetivo del crecimiento de la cooperativa. La cooperativa nunca puede ser un tipo de estas sociedades que llamamos una sociedad anónima, etc. Integración, organismos de segundo grado, como les habíamos afirmado. Las cooperativas pueden crear federaciones de índole nacional, regional o sectorial. Si son entidades del orden nacional, si esta federación es de orden nacional, deben haber mínimo 10 cooperativas para que quede una fundación, y si es de orden regional, debe haber un mínimo de 5 entidades. En el caso nuestro se nos aplicaría las entidades de orden nacional.
si queremos crear una federación de cooperativas de X índole, como somos una cooperativa nacional, tenemos que tener como mínimo 10 cooperativas que estemos aprobando la creación de esa federación. Integración financiera. Las empresas de la economía solidaria podrán constituir organismos cooperativos de carácter financiero de índole nacional o regional. Lo que decíamos, únicamente una cooperativa puede crear o constituir organismos cooperativos, no podemos crear o constituir empresas mercantiles, sociedades anónimas, compañías limitadas, etc. Eso está prohibido. Organismos de apoyo a la economía solidaria, el Consejo Nacional de Economía Solidaria, CONES, y el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, FONES. La entidad rectora hoy día, de acuerdo con la norma, antiguamente era el DANCOP, después pasó a ser el DAN Social, y hoy la entidad que se encarga de dirigir, de promocionar, de ayudar, de cooperar a las cooperativas y a las empresas de economía solidaria es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Un dato, esta queda en la carrera 10ª, entre calles 15 y 14, sobre la carrera 10ª. ¿Cuáles son las funciones principales de esta Unidad Administrativa Especial? Diseño, adopción, dirección, coordinación y ejecución de programas de planeación, promoción, protección, fortalecimiento y desarrollo de las empresas de la economía solidaria, es decir, todo lo que tenga que ver con el apoyo para el crecimiento y la creación de más cooperativas, de más formas de organización solidaria en Colombia. Entidad de control. La norma, la ley 454, creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Supersolidaria, que es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda, que tiene como principales funciones las siguientes: el control de legalidad posterior al registro de las entidades de economía solidaria en la Cámara de Comercio, el control de legalidad de reforma de estatutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando creemos la cooperativa, muy pronto, vamos y la registramos en la Cámara de Comercio. Y después de que se dé ese registro en Cámara de Comercio, tenemos que ir a la Superintendencia de Economía Solidaria a entregarle la copia de los estatutos y los demás documentos para que ellos verifiquen que la cooperativa se ha creado de acuerdo con las normas y que los estatutos están acordes con lo que establece la ley cooperativa. Igualmente, si el día de mañana hacemos una reforma de estatutos, también tenemos que ir a la Supersolidaria a que hagan el control de legalidad, a que ellos verifiquen que efectivamente esa reforma de estatutos cumple, no se aparta de la ley cooperativa. Igualmente, la Supersolidaria tiene como función protección de los intereses de los asociados, terceros y comunidad en general, en la medida en que es una entidad de vigilancia y control, velar por la correcta aplicación de recursos, naturaleza solidaria de las empresas, etc. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las empresas de economía solidaria, fijar las reglas de contabilidad que deben llevar las cooperativas y la toma de posesión de las vigiladas con fines de administrar cuando se presentan problemas serios en la administración. La Supersolidaria tiene la facultad de hacer lo que se llama la toma de posesión, es decir, interviene directamente para administrar las cooperativas. Establecer un régimen de reportes socioeconómicos. Nosotros, como cooperativa, todas las cooperativas tienen que enviarle anualmente o bimensualmente o trimestralmente, dependiendo del informe, algunos reportes sobre el desarrollo socioeconómico de la cooperativa, realizar visitas de inspección a entidades vigiladas. Si hay unas denuncias sobre mal manejo en X entidad, la Supersolidaria tiene la posibilidad legal de realizar visitas de inspección, imponer sanciones administrativas, institucionales y personales. Si a raíz de estas visitas o de otras pruebas que sean contundentes es evidente que hay un administrador o un consejo de administración o una junta de vigilancia que está violando la ley y los estatutos, la Supersolidaria tiene la facultad de imponer las sanciones económicas y administrativas correspondientes. Ordenar la remoción de integrantes del Consejo de Administración, juntas de vigilancia, administradores, revisor fiscal y empleados de las empresas vigiladas.
en consonancia con lo que dijimos anteriormente. Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entidades de la economía solidaria sometidas a su supervisión. Convocar de oficio o a petición de parte reuniones de la Asamblea General. Este órgano vamos a ver más adelante que la Asamblea General la cita el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o los mismos asociados en una cantidad X, pero la Supersolidaria tiene la facultad de que si hay problemas y nadie quiere citar a una Asamblea General, ellos tienen la facultad en nombre del Estado de citar a esa Asamblea General. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y vigilancia, o la inscripción que haya efectuado de sus nombramientos de los órganos de administración y vigilancia, representantes legales y revisores, es decir, lo que decía anteriormente. Todo esto se registra en la Cámara de Comercio, pero la Supersolidaria tiene la facultad de solicitarle a la Cámara de Comercio que retire la inscripción por anomalías que se estén presentando. Objetivo fundamental del cooperativismo, según la Ley 79 de 1988. El cooperativismo es una entidad de interés común para la promoción, protección y ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, fortalecimiento de la democracia, la equitativa distribución de la propiedad y el ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. Reitero un poco lo que se dice al final: regulación de tarifas, tasas, costos y precios. Precisamente a través de estas formas, digamos en el caso nuestro, vamos a regular que no se le cobren altas tasas de interés a los pensionados. Es la única forma para regular a las empresas mercantiles, a los bancos, a todas las empresas que realizan una actividad lucrativa, es a través de las formas solidarias del cooperativismo. El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas. Acuerdo cooperativo. ¿Qué se llama acuerdo cooperativo? Es el contrato que se celebra por un número determinado de personas con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Se reitera siempre el afán, el fin es social, el fin es de cooperación, el fin es de solidaridad, y para nada, el fin para nada es el ánimo de lucro. No interesa obtener rentabilidades, ganancias al final del año. Lo importante es cumplir con para lo que se creó la cooperativa. Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo. Definición de cooperativa. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, lo que se ha dicho anteriormente. Las cooperativas son de responsabilidad limitada. Se limita la responsabilidad de los asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros al monto del patrimonio social. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un aporte de 1.000.000 de pesos, su responsabilidad únicamente va hasta este 1.000.000 de pesos, muy a diferencia de otros tipos de organización empresarial, de otras sociedades mercantiles, en que la responsabilidad de los dueños de la empresa va más allá del valor de su capital aportado. Digamos, en una sociedad en comandita simple, los gestores responden por la gestión que hagan de su empresa hasta con su propio capital, más allá del capital, más allá del aporte, más allá del capital que hayan entregado a la empresa que corresponda. En este caso,
la comandita simple. En el caso de las cooperativas, solamente los asociados son responsables hasta el valor de los aportes. Por eso se dice que las cooperativas son de responsabilidad limitada. ¿A quiénes prestan los servicios las cooperativas? Las cooperativas prestan preferencialmente su servicio al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos, pueden extenderlos al público no afiliado siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición. Publicidad del nombre, registro, inscripción y certificación legal. Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras cooperativa o cooperativo. En el caso nuestro, eh, eh, se va a llamar cooperativa de los pensionados y seguramente vamos a mirar si es factible que se llama copensionados. A partir del decreto 2150 del 95 ya no se exigirá a las cooperativas la certificación de la representación legal. Lo que demuestra la existencia legal de una cooperativa es la certificación de la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación legal que expide la Cámara de Comercio. De la constitución y reconocimiento legal de las cooperativas. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por documento privado, acta de constitución, que es la que tenemos que firmar el día en que nos reunamos ya muy pronto para crear la cooperativa. La constitución de toda cooperativa se hará en la asamblea de constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los órganos de administración y vigilancia. ¿Cómo es el proceso de constitución de una cooperativa? ¿Qué nos espera en estos días? La asamblea se reúne, nombra el consejo de administración, nombra la junta de vigilancia. El consejo de administración que se designe en la asamblea nombrará al representante legal, nombrará al gerente, quien será responsable de tramitar el registro de inscripción ante la Cámara de Comercio y de enviar a la supersolidaria los documentos para lo que hemos llamado anteriormente el control de legalidad, o lo que se llama en Colombia el control de legalidad. El acta de la Asamblea de Constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando su documento de identificación y el valor de los aportes iniciales, ya teniendo presente quiénes van a ser los efectivamente fundadores de la cooperativa. Se llevará un documento para la firma correspondiente, firma original correspondiente, como asociados fundadores de nuestra cooperativa. El número mínimo de fundadores será de 20, salvo las excepciones consagradas en normas especiales, es decir, nuestra cooperativa de los pensionados tendrá 20 asociados como mínimo. La idea es que seamos unos 30, 35, pero como mínimo deben haber 20. Muchas gracias, los espero para la próxima, para la segunda parte de este proceso de capacitación de la cooperativa de los pensionados.